Muchos de ustedes, pues obviamente, al hacer modificaciones en sus actas constitutivas, al constituir sus empresas, se topan con muchos requisitos que en el mismo notariado pues les solicitamos. Quiero que sepan que esto, y es a lo que vengo más o menos a explicarles, y trataré de no ser muy técnica y muy purista, se debe pues obviamente a una serie de reformas fiscales que hemos tenido desde 2013 aproximadamente a la fecha. Como todos recordarán, el 17 de julio del 2013 se publica y se aprueba, más bien, la ley, esta famosa ley antilavado, la ley federal para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta ley entró en vigor un mes después de que se publicó, y bueno, a propósito de esta ley, nosotros los notarios lo que tenemos que hacer es identificar de manera muy estricta a nuestros usuarios o a nuestros comparecientes, ya que nosotros tenemos pues la responsabilidad civil, administrativa, fiscal, pero hasta penal de los expedientes que integramos. Nosotros estamos específicamente citados en el artículo 17, en la fracción 12, en el inciso A, donde vienen pues estas actividades de fe pública. Y obviamente tenemos muchísimas obligaciones ahí, pero me voy a centrar en las 6 obligaciones principales que tenemos los notarios cuando nos vemos pues en esta necesidad de identificar al beneficiario controlador fiscal. Primero pues es identificar al cliente o usuario. Aquí tenemos una doble obligación, porque primero tenemos que identificarlo con la información que nos proporcionan de los cuestionarios que la misma plataforma nos solicita, la plataforma de la plataforma de la Unidad de Inteligencia Financiera, que son el anexo 3, por ejemplo, para personas físicas, el anexo 4 para personas morales, anexo 8 para fideicomisos públicos enajenantes en un inmueble, en fin, y tenemos que conservar esta información. La segunda es la relación de negocios. Aquí había una disputa de saber si el notario establecía o no una relación de negocios con su cliente o usuario. Y la verdad es que se determinó de que no establecemos una relación de negocios, porque nosotros, por imperio de ley, tenemos que prestar los servicios de fe pública notarial, siempre y cuando, por supuesto, se enumeren ciertos requisitos. Pero nosotros no tenemos esa facultad discrecional de decir quién sí y quién no es mi cliente. Estamos obligados a prestar este servicio. La Unidad de Inteligencia Financiera, el 24 de julio del 2014, le pide al SAT que modifique las reglas, y ahí se establece claramente que el notario no establece una relación de negocios con el cliente o usuario. La tercera es conservar la documentación. ¿Cómo se conserva esta documentación? Bueno, pues nosotros tenemos el 17 de noviembre, la Unidad de Inteligencia Financiera también nos obsequia un criterio donde dice que el notario no tiene por qué conservar la documentación siempre y cuando en el proemio de la escritura o en su protocolo señale de manera clara y muy específica cuáles son los documentos que le llevan a poder elaborar el instrumento que vamos a ejercer. En el caso, por ejemplo, de ustedes, el acta constitutiva. Si nosotros ahí enumeramos los antecedentes, el registro federal de causantes, las identificaciones, no tenemos la obligación de recabar o de conservar y guardar esta documentación. La verdad es que yo les podría decir que el 90% de las notarías sí las conserva, pues por seguridad. Pero que sepan que la Unidad de Inteligencia Financiera nos obsequia este criterio de interpretación, que no es necesario que lo hagamos en caso de poder enumerar todas estas cosas en nuestros instrumentos. La cuarta es preguntar si existe o no un beneficiario controlador. Y aquí sí me gustaría hacer la diferencia. Nosotros teníamos hasta el 2013 un concepto de lo que era el beneficiario controlador según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Pero a partir del 2021 existe esta figura que es el beneficiario controlador fiscal, que es diferente y está por supuesto en el Código Federal, que ahorita lo vamos a revisar más adelante. Para el término de beneficiario controlador, según PLD, la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, basta con que yo le pregunte al usuario si existe o no un controlador fiscal. ¿A qué le llamamos controlador fiscal? Esa persona que no está acudiendo ante nosotros a realizar la operación, pero que se ve beneficiada de la misma. Y entonces ahí sí, el artículo 21 es muy claro. Si no me proporcionan la información del beneficiario controlador, no firmo la operación. Así de claro, no firmo la operación. También el artículo 22, sin embargo, nos dice que también tenemos que preguntar si pudiera, o más bien
nosotros los notarios tenemos que desarrollar ese instinto de saber si existe o no un beneficiario controlador fiscal que yo crea que me están ocultando en la operación. Es aquí donde ya el notario entra ya en el riesgo fiscal, porque ya lo dejan a interpretación del notario si existe o no esta persona que se ve beneficiada de la operación. Y la ley lo dice claramente: si por hechos o indicios el notario sospecha que pudiera haber una persona que se esté beneficiando y no esté compareciendo, tiene que pedir la documentación. Pues ahora ya tenemos también nosotros que hacer de policías en el notariado, entonces es un tema que de verdad sí nos preocupa y que poco a poco hemos estado tratando de hablar con las autoridades de que deje más claras y más específicas las obligaciones que pretende que tengamos de los notarios. Porque además nosotros, como ustedes lo saben, somos obligados solidarios de todo lo que hacemos con nuestros clientes. Y yo por eso quiero compartirles con ustedes, porque también es importante que ustedes sepan qué información es la que tienen y cuál es la que no tienen que darle a un notario. Porque también suele suceder que a mí me llegan muchos clientes y me dicen: oiga, es que en esta notaría no me pide mi constancia, por decir, mi constancia federal de contribuyentes. En esta notaría no me pide mi comprobante de domicilio actualizado con 3 meses máximo 3 meses de vigencia. Entonces sí es muy importante que sepan ustedes el riesgo también en el que pueden caer si llegan a una notaría donde son demasiado flexibles a la hora de solicitarles documentación. ¿Por qué? Porque van a irse a una lista roja del SAT, donde por no presentar esta documentación, por las prisas de firmar, pues van a ser sujetos de una revisión lo más seguro, ¿no? Les comentaba entonces si existe o no el dueño beneficiario. Aquí basta para la ley de prevención del lavado de dinero, basta con lo que el cliente me conteste, no tengo que ir más allá. La quinta son los avisos. Los avisos que tenemos que dar los notarios están en el artículo 17, fracción 12, en el inciso A, y son específicamente 5 avisos que tenemos que dar. La constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles que no sean parte del sistema financiero, o por supuesto, o también de los organismos públicos de vivienda. Otra, pues obviamente son los poderes irrevocables, estos poderes que ya la gran mayoría de los notarios ya lo hacemos, porque son también un foco rojo para ser sujetos de visita, pero bueno, en caso de que se hicieran, también tendríamos que dar el aviso a la unidad de inteligencia financiera. Otro que tenemos que dar son los mutuos o los reconocimientos de adeudo o crédito, donde obviamente no intervenga el sistema financiero, también es sujeto de aviso. La constitución o modificación del patrimonio en los fideicomisos y la constitución de las personas morales, el aumento, la disminución de capital o la venta de acciones. Los avisos se tienen que hacer a través de dos portales, ustedes lo tienen también que saber. Para cuando son operaciones inmobiliarias se hacen a través del Declaranot, cuando son operaciones que no son de carácter inmobiliario se hacen directamente en el portal de la unidad de inteligencia financiera. Sin embargo, hay actividades que son sujetas de doble aviso. Por ejemplo, cuando ustedes constituyen una sociedad y uno de los socios aporta un bien inmueble al patrimonio de la misma, pues obviamente es sujeto de doble aviso. Por un lado, se tiene que hacer en el Declaranot, cuando se aporta el bien inmueble, y la constitución de la sociedad se tiene que hacer a través del portal de la UIF. La que sigue, por favor, Oscar. Sobre las visitas de verificación, que aquí son muy importante, bueno, pues aquí se sigue obviamente el reglamento de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, y aquí pues la verdad es que todas las notarias tenemos ya por norma, por lo menos una vez al mes, hacer estos tipos de simulacros en nuestras notarías de qué pasaría si llega la unidad de inteligencia financiera a hacernos una visita. Aquí la verdad es que no vale que digan que el notario no se encuentra presente, porque como bien nos dicen los manuales, tiene que atenderla quien esté presente. Entonces, desde la persona que está en la puerta debe de estar capacitada para saber qué tiene que hacer en caso de que llegue la unidad de inteligencia financiera a requerir información. Su servidora, yo lo que hago es que todos los sábados, pues yo sí lo hago todos los sábados porque a mí ya me cayó la última vez, todos los sábados hago esta especie de ejercicio de qué es lo que tenemos que hacer. Y hay 3 llamadas que saben que me tienen que hacer esté yo donde esté, y es una si me hablan de la escuela de mis hijas, si me habla mi marido, y otra si me hablan llegando de que llegó la UIF a mi oficina. Esté donde esté, tienen que atender esa visita. Y bueno, nosotros tenemos en la notaría, pues obviamente, unas carpetas que están apartadas de todo lo que integran los apéndices de mis expedientes, porque a la UIF pues, le encanta ver más allá de lo que tiene que ver. Entonces sí es muy importante que tengamos nosotros la información aparte para sacar, en el caso son los sobres notas que tenemos que entregar con toda la documentación que compete obviamente a la unidad de inteligencia financiera. Y el año pasado que estuvimos con el personal
y yo tuve la oportunidad de estar en una comida con don Pablo Gómez, pues me comentaba que ya ellos también obviamente pues tienen que llegar a estas metas que Gafi les está poniendo a cada uno de los países que intervenimos en esta situación, para ver qué tan bien o qué tan mal estamos cumpliendo con estos estándares internacionales. Por lo tanto, este año se van a llevar a cabo 2.500 visitas por todo el país. Más de la mitad de notarios, por supuesto, porque nosotros somos 4.300 notarios en todo el país asociados. Y bueno, pues empezaron obviamente con la Ciudad de México, que es donde hay cerca de 250 notarios. Ya a muchos notarios de aquí ya han visitado. Después se van a ir a Jalisco, van a ir a Nuevo León. Yo formalmente, como soy de Oaxaca, pues yo creo que seré de las últimas que me vuelvan a visitar. Pero la verdad es que sí hay un interés, sobre todo por cumplir estos estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional, de que México cumpla con todas las reglas, y estas visitas ya las estamos llevando a cabo. Pero lo preocupante es que cuando visitan al notario, pues ahí siguen la cadenita, y a quién visita, pues a los clientes. Entonces, cuando a mí me lleguen a solicitar alguna empresa de algún cliente, pues es muy probable que después lo vayan a visitar ahí. Por eso es que sí creo que debe haber esta coordinación, o viceversa, los visitarán a ustedes primero y luego de ahí a nosotros. Pero sí es importante que ustedes sepan qué deben de tomar en cuenta a la hora que ustedes constituyen o hacen algún movimiento en sus empresas, y qué documentos sí es importante que, aunque el notario no se los pida, que yo creo que se los van a pedir, lo tengan que presentar, y lo tengan que presentar de la manera correcta. ¿A qué sigue? ¿Cuándo intervenimos nosotros los notarios con carácter obligacional en este tipo de actividades? Es la siguiente. Ahí está. Pues cuando otorgamos directamente el instrumento, que pues es en la mayoría de los casos, cuando formalizamos un instrumento, es decir, cuando protocolizamos algo y lo elevamos a escritura pública, o cuando ratificamos las firmas, porque muchas veces también los clientes piensan que llevarnos el documento hecho y que nosotros nada más demos fe de que firmaron no conlleva más allá de una obligación. Y la verdad es que sí, nosotros ratificamos las firmas, pero obviamente al ratificarlas estamos ratificando el contenido. Entonces hay que cumplir el marco normativo siempre. ¿La que sigue? Ahora sí, los poderes. Al ejercerse un poder, el poderdante, o sea, el cliente usuario es el poderdante, y a él, al poderdante, es el que le tengo que solicitar que me presente el documento con la credencial de lector de quien otorgó ese poder y el comprobante de domicilio, y cuidar siempre la vigencia. La credencial de lector no debe de tener una vigencia de más de 2 años, y el comprobante de domicilio no más de 3 meses. Los poderes, por ejemplo, por aquí como lo manifiesto, si me pasas al siguiente, por favor, Oscar, pueden ser también los poderes irrevocables. Aquí es muy importante saber quién es el dueño beneficiario de un poder irrevocable. A mi criterio, pues son los dos: el poderdante, porque se está librando de una obligación, y el apoderado, porque está obviamente permitiendo que se cobre un crédito posterior. Aquí tenemos que hacer 2 expedientes únicos de identificación, tanto del poderdante como de quien está ejerciendo un poder. ¿A qué sigue, Oscar? Esto es lo que ya les comentaba, de que hay que cuidar la vigencia de los 2 años para el primero y los 3 meses para el segundo. En cuestión de los cheques hay que cuidar siempre que quien expida el cheque sea la parte que comparece como comprador, porque si no, ahí se puede entender que estamos en el supuesto del artículo 22 de que hay un dueño beneficiario que no está acudiendo. Es decir, yo por ejemplo soy soltera, adquiero un bien, me caso por bienes separados, vendo el inmueble y el cheque sale a nombre de mi esposo. Automáticamente él se vuelve un beneficiario controlador, aunque no es parte de la operación, se va a ver beneficiado muy listamente de este negocio. Y por otro lado también es muy común que se da que del pago de la operación muchas veces quieren que de ahí salga el cheque para el agente inmobiliario. Si ustedes permiten esto, en automático el agente inmobiliario se está convirtiendo en un beneficiario controlador. Por eso es muy importante que salga el cheque de la operación por un lado y el cheque para cubrir el porcentaje que se le va a pagar al agente inmobiliario, para que no tengamos que hacer un expediente único de identificación y se crea como un beneficiario controlador. La que sigue, por favor, Oscar. Los cheques personales para el pago del precio. Bueno, hay que aquí tomar en cuenta que para que no caigamos en el supuesto de que sean cheques sin fondo o cheques que no se han cobrado, ustedes como saben,
hay una restricción en el uso de efectivo y entonces se tiene que sacar cheques. ¿Qué sucedía? Que sucedía muchísimo. Llegaban con el notario para poder firmar la operación, se hacían el cheque para cubrir con esta normativa y saliendo de la notaría lo rompían o no lo cobraban. ¿Y aquí qué pasó? Pues que los notarios teníamos ahí una obligación que realmente le costó mucho al SAT entender que una vez que salen de mi notaría, pues yo ya no le puedo dar seguimiento si cobran o no cobran el cheque. Para esto se modificaron las reglas de carácter interno y entonces se tiene que tomar en la escritura los datos del día, mes y fecha que se expidió este cheque. El monto, el instrumento monetario, por supuesto, y la moneda o divisa. Y los cheques atrás les tienen que suscribir cheque recibido para cobrarse. Y entonces con eso ya nosotros los notarios, pues bueno, ya nos salimos, digamos, de esta responsabilidad de dar el seguimiento hacia los cheques. Pero sí es muy importante, pues obviamente que estos cheques sean cobrados porque ya están incluidos en la escritura o en el instrumento notarial. ¿Qué sigue? Fotografías con la identificación. Aquí también es muy importante que las fotografías sean visibles, que sean legibles y sobre todo sujetas a conservarse. Ahorita también la mayoría de los notarios ya las digitalizamos, porque antes de guardarlas físicamente pues iban perdiendo la calidad con el tiempo. Y sí tuvimos dos experiencias pues muy lamentables dentro del notariado, donde dos compañeros estuvieron en la cárcel, uno estuvo 3 años y el otro 5 años, porque cuando llegó el agua y se hicieron las verificaciones, habían pues unas identificaciones que ya no eran ilegibles. En un caso sí fue la verdad pues un caso que estaba muy sospechoso, porque era una notificación de 500 y tantos inmuebles y casualmente todas las identificaciones estaban borrosas. Entonces, bueno, pues obviamente sí despertó la desconfianza de las autoridades, pero ahora desde esa ocasión pues ya todos los notarios tenemos digitalizadas las fotografías de nuestros expedientes. Los pagos con anterioridad, bueno, cuando ya llegan a la notaría y nos dicen que ya se hicieron el pago, que eso es muy común entre las partes, pues la verdad lo recomendable es que siempre se exhiban pues estados de cuenta o algún comprobante que sea objetivo, que nosotros nos lleven a que sí se realizó ese pago en su momento, para poder, pues obviamente, no tener responsabilidad en este caso. Y lo más importante, pues sobre todo, pedir que vengan los 4 datos que les comentaba. La que sigue, por favor. Los cuestionarios. Bueno, el 24 de julio del 2014 se publicó que nosotros los notarios tenemos una triple, yo diría que es una cuarta opción para cumplir con esta obligación de los cuestionarios, para tenerlo de los beneficiarios controladores bien armado en nuestros expedientes. Una de ellas pues es el propio protocolo, como les comentaba, si es que ahí en el libro pues yo enumero todos los datos que me hagan llegar al instrumento que estoy haciendo. La otra es llevar el expediente por fuera, como lo llevan la mayoría de las notarías, para no dar información extra a la hora de una visita. Y la otra pues es el mixto, una parte en el libro, otra parte por fuera. Y hay una cuarta que es para aquellos notarios pues ya muy modernizados que lo hacen todo digital. Nada más aquí sí es muy importante porque las firmas autógrafas pasadas a digitales no las hacen firmas electrónicas. Entonces, si nosotros tenemos nuestro cuestionario de beneficiario controlador firmado por el cliente, lo digitalizamos y tiramos el que está firmado, vamos a tener un problema en el momento de la visita. Entonces, si las firmas autógrafas pasadas a imagen no las vuelven firmas electrónicas, esas sí hay que conservarlas y de ahí en fuera ya podemos llevar lo demás como nosotros queramos y lo podemos hacer de manera digital. Para el robo de identidad, aquí en este sentido, bueno, cuando las identificaciones son muy recientes, por seguridad se les va a pedir que presenten una tercera que ya esté vencida. En su caso ya está llegado a pedir credenciales del Costco o de Sams, porque esas no las van a falsificar. Te pueden falsificar una licencia, un pasaporte, una INE, que ahora la verdad dentro del notariado ya, y eso también se los quiero presumir, tenemos todos los notarios los dispositivos biométricos que estamos ligados con el Instituto Nacional Electoral, donde en el momento real checamos con las huellas digitales y ya sabemos si la persona que nos está presentando o no esa credencial de elector es quien dice ser. Pero para quienes no lo tengan, pues la verdad es muy común que el notario les pida 2 o 3 identificaciones más, sobre todo si están presentando una reciente, porque esto del robo de identidad cada día lo vemos más en las notarías. Cuidar operaciones con doble aviso, pues lo que le comentaba, las inmobiliarias pueden declararlo, las no inmobiliarias pues van a través del portal de lavado de dinero. Las operaciones con crédito bancario, aquí es muy importante que cuidemos que el monto de los anticipos coincidan con el monto del crédito. Cualquier
desfase o cualquier cantidad no comprobada, en automático es una alarma para que sea considerada lavado de dinero. Las alertas en los avisos que se presentan a través del Declaranot, bueno, pues estas alertas están hasta antes del 2 de febrero más o menos del 2016. Estas alertas no las podíamos dar, ahora sí, porque ya se presentó el anexo 5, y estas alertas pues, son las donaciones que son exentas, las adjudicaciones a título de herencia, las adjudicaciones a título de legado también, la enajenación de personas morales, la enajenación de personas físicas con carácter empresarial cuando venden un activo, algún inmueble que es parte de su activo, y por supuesto la transmisión de derechos reales cuando no son del sistema financiero. La restricción del uso, la cancelación de reserva de dominio también es actividad vulnerable, también se tiene que reportar y entra todo menos las hipotecas, obviamente. ¿Sigue? Los avisos del Declaranot que antes no se podían presentar, que es lo que les comentaba, que es lo que ya les dije, la donación, las adjudicaciones, esto es lo que ya les comenté. ¿A qué sigue, por favor? La restricción del uso de efectivo, bueno, pues fue a partir del 31 de octubre del 2013 que se fijó que son 8.023 sumas. Ahorita más o menos estamos en 870,000 pesos, es lo que se puede usar como máximo de efectivo en una operación, en una enajenación. Y lo que es muy importante saber aquí, y es donde muchos notarios, pues hay veces que no coincidimos, el uso en efectivo, la restricción es por operación, no es por participante. Aunque sean dos compradores, tienen que sumar los 870,000 pesos entre los dos para la restricción del uso en efectivo. ¿Ya que sigue? Y ahora sí vamos a entrar con la otra figura, que es el beneficiario controlador fiscal. Esta figura entró el 12 de noviembre del 2021, cuando se publica la reforma al Código Fiscal de la Federación, y entra en vigor el 1 de enero del 2022. Y aquí sí ya es diferente, ya no es como en el tema del lavado de dinero, que yo confiaba en lo que me decía mi cliente. Aquí sí tengo yo la obligación de ir más allá y investigar si hay o no un dueño beneficiario controlador fiscal. El artículo 32 de Quater dice ¿qué es lo que debemos entender que ahora como beneficiario controlador fiscal? Bueno, ahora ya habla de un grupo de personas físicas o de una persona física que obtiene el beneficio derivado de su participación en 3 momentos, ya sea en la constitución de una persona moral, en el acto fundacional de un fideicomiso o en cualquier otra figura jurídica. Y así lo dice. Cuando decimos ¿qué es eso de figura jurídica? Pues la verdad es que hasta el momento la autoridad no nos ha sabido decir. Nos suena a nosotros más algo así como de geometría, pero la verdad es que figura jurídica podrían entrar las compraventas, los testamentos, los poderes, o no podría entrar nada. Entonces, la parte de la figura jurídica así textual nos lo dijo la autoridad, ahorita no la tomen en cuenta, porque ni ellos saben a qué se refiere con figura jurídica. Nos estamos centrando únicamente en la constitución de personas morales y en los fideicomisos. Pero el que existe esta palabra de figura jurídica, pues sí nos preocupa, porque en un momento dado nos pueden meter ahí todo, ¿no? Y obviamente, pues esta característica debe tener que ejerzan el uso, el goce, el disfrute, la disposición de cualquier bien o servicio que tenga que ver obviamente con la formación de los fideicomisos o de las personas morales, y que ejerzan el control de la persona moral. La que sigue, por favor, Oscar. Y cuando se entiende que una persona física o un grupo de personas físicas tienen el control de la persona moral, pues tienen que suceder 3 cosas. La primera, cuando imponen directa o indirectamente las decisiones en las asambleas generales, ya sea de los accionistas o de los socios, y que pueden nombrar o pueden destituir a la mayoría de los mismos. También que ejercen el voto por más del 15% del capital social. O la otra es que dirijan directa o indirectamente la administración, la estrategia o las políticas que van a llevar a cabo en estas personas morales, los fideicomisos o cualquier persona jurídica. Es decir, en términos generales, que tengan el control o toma de decisiones o que tengan el control del dinero. Esto es lo que entendemos por una persona que es beneficiario controlador fiscal. Y bueno, pues esta persona, el beneficiario controlador fiscal, en los fideicomisos se consideran beneficiarios, obviamente, el fideicomitente, el fideicomisario y el fiduciario. Y ahorita más adelante me voy a referir a la figura del fiduciario, que es la que más dolores de cabeza nos da. Pero, pues bueno, estos 3, prácticamente son todos los que intervienen en un fideicomiso, pues son a quienes se les considera beneficiario controlador fiscal.
y nosotros los notarios tenemos que identificar hasta la última persona física que intervenga en este tipo de operaciones. La resolución miscelánea fiscal en la regla 2.8.1.22 nos dice que para identificar al dueño beneficiario o controlador fiscal tenemos que tomar en cuenta 12 puntos. Y aquí también decía, para nosotros los notarios, que esta información tenía que formar parte de nuestra contabilidad. Afortunadamente logramos hablar con ellos y decirles, bueno, esto no tiene por qué entrar en mi contabilidad, porque no es una operación que yo lleve a cabo para una retribución personal. Sí tiene que formar parte de la contabilidad para ustedes, para los empresarios. Ahí esta información sí tiene que formar parte de su contabilidad, nosotros ya no. Y es nombre y apellido completo según el documento oficial con el que estén llevando a cabo la operación, el alias, que este es nuevo, no estaba, ya lo agregaron. Le tienes tú que preguntar al cliente si tiene un alias, si te dicen la gorda, el negro, la placa, pues lo tienes que poner. Va encaminado obviamente a que alguien te diga, pues a mí me dicen el Chapo, ¿no? Pero bueno, pues yo no sé si te lo van a decir, pero bueno, lo tenemos que poner porque es una obligación y hasta lo tenemos con negrito en la ley. La fecha de nacimiento, el sexo, país de origen y nacionalidad, obviamente identificar todas estas, la CURP o su equivalente en caso de que sea extranjero, país de residencia para efectos fiscales, el tipo y número clave de identificación oficial, el RFC o número de identificación fiscal o su equivalente cuando se trate de una persona extranjera, el estado civil, y aquí tenemos, si nos dicen que es casado, pues también obviamente identificar al cónyuge y su régimen patrimonial, pero algo muy chistoso que también nos dice que tenemos que preguntarle si tiene o no concubino o concubina. Entonces, si el señor me dice que es casado, yo tengo la obligación también de preguntarle si una concubina, entonces yo les encargo a ver quién va a tener, pues, para decirte, pues sí, tener el esposo al lado, no tengo una concubina. Porque además otra, se va a tener que modificar nuestro código, porque pues si yo estoy casada, no puedo tener un concubino. Más bien sería una relación de amaciato, pero el concubinato no es, no podemos empatarnos con el matrimonio. Bueno, pues ahora ya el código civil se va a tener que modificar para poder cumplir con esta obligación, porque una persona ya puede tener concubino y puede tener esposo. Y yo se lo tengo que preguntar, entonces a ver si me contesta. Correo electrónico y teléfono, domicilio particular y el domicilio fiscal. Esta información tiene que formar parte de la contabilidad que lleven ustedes en el momento de que hagan o el acto fundacional de un fideicomiso o constituir una persona moral, y ya después cuando nos aclaren que es la persona, la figura jurídica, pues también ahí también lo tendrán que meter. Bueno, los actos jurídicos donde intervenimos con carga obligacional, como les comenté, es esto: constitución de personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. Aquí nosotros estamos obligados a identificar al dueño beneficiario controlador fiscal y adoptar, así dice la ley, las medidas razonables para comprobar su identidad y proporcionarlas al SAT cuando nos sea requerido. Tenemos un plazo de 15 días a partir de que se nos notifique tenemos que integrar esta información, y podemos prorrogarlo hasta 10 días hábiles, 10 días más, siempre y cuando obviamente pues, medie una justificación que para ello sea adecuada y se haga antes de que se venza el plazo. Aquí cuando nos dicen que tenemos que adoptar estas medidas razonables para comprobar la identidad, pues ahí es donde también decimos que es razonable, porque yo no soy un perito. Si a mí me está presentando una identificación y a mi gusto te pareces, yo no soy un perito para decir eres o no. Por eso es que adoptamos en el Colegio Nacional desde hace ya año y medio el sistema de los datos biométricos, y justo la semana pasada ya firmamos también un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde vamos a tener la posibilidad de poder verificar también las matrículas consulares y los pasaportes. Entonces con esto, pues bueno, vamos obviamente reduciendo el riesgo de la suplantación de persona, pero lo que no me parece a mí justo es que venga con carga para el notario, pues no tendría que ser trabajo nuestro. Sin embargo, bueno, nosotros siempre hemos procurado ser diligentes y trabajar y coadyuvar en lo más que se puede, pero lo que sí está muy fuerte es que tengamos estas obligaciones y sobre todo estas cargas penales en caso de que no se cumpla, ¿no? En el caso de la constitución de personas morales, pues obviamente tengo que identificar, como les comentaba, a la última persona física. Pero ¿qué pasa si dentro de esa persona moral, dentro de los socios, hay otra persona moral? Pues también me tengo que meter a esa empresa y llegar hasta la última persona física. Y entonces esto puede ser un cuento de nunca acabar,
porque la verdad, materialmente muchas veces puede ser imposible, sobre todo si es una empresa extranjera, pues ¿cómo voy a obtener yo esta información? Sin embargo, la ley no nos ha dicho hasta dónde tenemos que llegar, nos ha dicho llegar a la última persona física, y entonces pues cada vez habrá menos notarios que constituyamos entonces este tipo de sociedades, porque la verdad es que mientras esto no se aclare, pues sí es un riesgo latente para nosotros y pues obviamente para ustedes, que no estarían también dando el cumplimiento a lo mismo. En el caso de la constitución o acto fundacional de un fideicomiso, pues lo mismo, nos dice que debo de obtener esta información del fideicomitente y del fideicomisario que me lleve a conocer cuáles son los beneficiarios controladores fiscales como persona física. Pero ¿qué ocurre? Y es lo que les comentaba con el fiduciario. Si son instituciones bancarias, una SOFON, una casa de bolsa, ¿cómo voy a llegar yo a la persona física? Yo no me veo preguntándole a Bancomer que me dé los datos de todo su consejo, pues obviamente no me los van a dar. Y esto yo creo que corresponde a que cuando esta ley, cuando esta reforma se hizo, pues obviamente se hizo para responder a un tema de índole internacional, donde a todos los países nos echaron en una licuadora y sacaron aquí las reglas. Y el problema es que aquí en México pues no lo podemos cumplir, porque en Estados Unidos, en Canadá, en Costa Rica, pues sí puede ser un fiduciario una persona física, pero en nuestro país no, y lo dice muy claro el artículo 385 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, donde dice quiénes son las instituciones que pueden ser fiduciarias y que nada más son autorizadas por la ley, y en ningún lado van a encontrar que sea una persona física. Por lo tanto, este rubro de llegar a la última persona física en las fiduciarias es prácticamente imposible en México, y es un estándar que no vamos a cumplir hasta la fecha, no lo vamos a cumplir con el Grupo de Acción Financiera Internacional, pero que bueno, pues por hacer estas leyes tan universales y tan globales, pues obviamente que en nuestro país nos imposibilita el poderlas cumplir. En el caso de cualquier figura jurídica, pues es lo que hemos preguntado, qué debemos entender, y lo único que nos contestan es que nos vayamos y que recurramos a las 40 más 11 recomendaciones que hace Gafi, que como todos saben, pues este es un organismo que se creó en 1989, que es un organismo intergubernamental que está dedicado pues a crear políticas para inhibir el terrorismo y el blanqueo de capitales, y pues bueno, lo más que podamos aquí aterrizarlo lo haremos, pero obviamente el tema de la figura jurídica es algo que no hemos llegado todavía a discernir aquí en México a qué se refieren, y bueno, mientras no lo hagamos, pues obviamente tampoco estamos obligados a cumplirlo, y así las mismas autoridades ya no nos hicieron saber. Las obligaciones adicionales de la resolución miscelánea fiscal nos dice en la regla 2.8.1.23 que debemos obtener y conservar, además de los 12 puntos que ya les enumeré de la regla 2.8.1.22, tenemos que agregar los datos de la notaría o de la correduría o la oficina y de sus titulares, obviamente antes quienes se hayan formalizado la constitución de la persona moral o la creación del fideicomiso o la figura jurídica. La fecha, obviamente conforme a lo que diga la escritura, el nombre completo de quienes constituyen estas personas morales, fideicomiso o figura jurídica, el capital social o el patrimonio del fideicomiso en su caso, la información soporte del monto en caso de que haya habido modificaciones de capital físico, capital fijo o variable, o del patrimonio, el nombre del administrador único, que aquí esto sí es muy importante, y los miembros del Consejo de Administración u órgano equivalente, igual llegando hasta la última persona física, y los datos de inscripción ante los registros públicos y su equivalente. Y esto sí lo tienen que mantener ustedes como empresarios, lo tienen que mantener actualizado. Anteriormente nos pedían a nosotros los notarios que lo hiciéramos, pero para nosotros era imposible porque nosotros terminamos en el momento que constituimos las empresas. Si hay cambios y no lo hacen ante mi notaría, pues obviamente para mí es imposible tener actualizada esta información. Sin embargo, a las personas morales sí les piden que cada año vayan actualizando y tengan actualizados estos datos. En caso de que haya una visita del SAT, en caso de que haya una visita del agua, pues obviamente les van a pedir que esto esté actualizado. Y bueno, por mi parte, decirles, nosotros seguimos trabajando con las autoridades para que nos dejen más claro, no estamos pidiendo que nos quiten obligaciones, lo que queremos es que nos digan exactamente qué es lo que esperan de nosotros y de nuestros clientes para tener las cosas claras y podamos dar un mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales. Nosotros desde que empezamos con este tema, porque fuimos el primer gremio que entró con el tema del lavado de dinero en el 2013, pues siempre hemos cumplido de manera cabal, de manera proba,
con nuestras obligaciones, y por eso es que cada vez nos están cargando más y más obligaciones. Para mí de verdad es muy preocupante. Ahorita de que comentaba yo, Alfredo, voy al Senado, porque pese a que manejamos toda esta información, ahorita hay una corriente que pretenden impulsar la figura del notario social, notario del bienestar, notario del pueblo, como le llaman en algunos lugares. Y ya viene, Morena lo presentó hace 2 semanas en el Plan Nacional de Desarrollo, donde quiere crear un funcionario que esté dotado de fe pública para poder llevar a cabo actos notariales de manera gratuita en todas las dependencias federales. Y lo cual a mí me parece gravísimo, porque ya hay un antecedente de hace varios años que el Infonavit sacó al notariado para poder titular sus créditos. ¿Qué pasó con esos créditos? Están perdidos porque no hay matricidad. Por eso regresaron al notariado. Lo mismo va a ocurrir, pero aquí más grave, porque yo no veo que estos funcionarios tengan ni la capacidad, ni el perfil, ni mucho menos la infraestructura para poder cumplir por dar todos estos avisos que nosotros damos. Y la verdad es que lo que yo les comentaba la semana pasada, que tuve la oportunidad de estar con el presidente de la Jucopo y en la mesa directiva del Senado, es que tienen 4.300 oficinas montadas, equipadas, con toda la infraestructura y el personal capacitado, trabajándoles gratis para darles esta información. La información que se maneja en las notarías es una información valiosísima para ellos, que no la obtendrían de otra manera si no fuera a través de nosotros. ¿Cómo las van a cumplir con estos funcionarios? No van a tener la capacidad de hacerlo. Entonces, más que nosotros queramos monopolizar, porque nosotros lo que queremos es menos obligaciones, la verdad, pero sí creemos que vamos a caer en un estado donde va a privar la anarquía, pero sobre todo, ahí sí se va a dar el lavado de dinero. Entonces, pues, ahorita me voy para allá, ya les platicaré en la otra reunión, ojalá que no la suban, porque la pensaba subir el lunes pasado, la pudimos bajar, pero ahorita pues ya me dijeron que lleve yo la exposición de motivos, y lo que me dio mucha atención siempre, por favor, traigamos un estudio de cuáles son las funciones de un notario. Entonces dije, ¿cómo van entonces a estar promoviendo una iniciativa si no saben qué es lo que es? Entonces, a eso voy. Pero bueno, ojalá todo bien. Muchísimas gracias. Perdón, que yo me siente. No, sí. No, ¿Tienes preguntas? Yo tengo una cosa, alguien más. A ver, compañera, después Ricardo, después el señor Betrón, después Gustavo. Por favor. Muchas gracias. En el tema de cuando la compañía está hacia arriba, digamos, controlada por personas morales, y que es muy complicado llegar a una persona física, en la práctica se está reportando a quien dirige la administración, es decir, el consejo. Estamos reportando a la elección de los controladores, a los miembros del consejo y a toda la documentación correspondiente. ¿Qué repercusión tendrían esas personas, los consejeros como personas físicas, estarlo reportando por elección de los controladores? ¿Ves un riesgo, un tema, digamos, como compañías, proteger a nuestros consejeros? Bueno, la verdad es que aquí no tenemos la opción de que por protección no lo señalemos como dueños beneficios controladores. Yo te diría, es peor que estando nombrados como administradores, no los señales como dueños beneficiarios. La verdad es que ellos lo único que quieren saber es el nombre de las personas que intervienen, pues porque están en el tema de la búsqueda del blanqueo de capital. Por eso es que te decía ahorita, nos preguntan el alias y este tipo de cosas. No quiere decir que les vayan a llegar a ellos a hacer una auditoría o algo así. Por supuesto que bueno, va a depender también del funcionamiento y del cumplimiento fiscal que esté dando la empresa, pero sí lo que quieren es tener identificadas a las personas, y yo te diría que sí, y eso es como lo hacemos, con que tú identifiques a los miembros de los consejos, con eso basta, porque bueno, salvo que en alguno de tus estatutos diga que tal persona que no es parte del consejo está autorizada, por ejemplo, para expedir cheques, ese sí es un dueño beneficiario controlador fiscal porque tiene el control del dinero. Entonces a él también lo tendrías que nombrar, pero si no, yo creo que basta con que sea el consejo de administración para dar por cumplir esta obligación. Pero sí se está exigiendo una representación de la asamblea. Los nombres de los consejeros. O sea, en la asamblea se está exigiendo. Y los consejeros se involucran en las responsabilidades del artículo del 10. No, por supuesto. El 10 de abril del 2017. Sí, los tienes, por eso decía, tienes que nombrarlos a todos, eso sí es un hecho. Pero está nombrado por asamblea. Pero claro, hay que ver quiénes son los que sí tienen, por eso decía yo estas dos características, para que sea
considerado dueño beneficiario controlador fiscal es o control de la toma de decisiones o control del dinero. En este caso, como es consejo y toma decisiones, pues obviamente es consejo. Gracias. Mi pregunta era en el sentido de todo este tema de beneficiario controlador fiscal de entidades extranjeras, ¿no? Por ejemplo, fondos de capital que invierten en empresas mexicanas. Eso puede ser algo que te impida recibir ese dinero. Y la pregunta en concreto es, ¿quién está haciendo esa gestión? ¿La está haciendo el notariado o la está haciendo el consejo coordinador? ¿O es un trabajo conjunto? ¿O ya estamos pelas? No, estamos en un trabajo conjunto. La verdad es que nos vemos más o menos una vez por mes, todas notariado, los consejos empresariales y obviamente el personal de la Secretaría de Hacienda y de la UIF para poder llegar a acuerdos, porque las reglas que teníamos en un principio pues son de estándares internacionales que son difíciles de poder llevar a cabo aquí en México. Por eso estamos en un foro para poder pues armonizar o tropicalizar estas reglas aquí en nuestro país, pero pues, por supuesto que no, lo que no quieren ellos es tener que frenar obviamente la inversión extranjera. Gustavo. Y después. ¿Ya? Sí. Vale, perfecto, gracias. No, pero son dos preguntas. La primera tiene que ver con con todos los documentos que tienen que recabar cuando hay una modificación. Y bueno, ¿y qué pasa con las SAS? ¿Todavía existe este módulo famoso de las simplificadas? Sí. Imagino que nadie reclama nada. Nada. Es lo mismo que va a pasar ahora con lo que digo. Cuando entraron estos de las SAS, que porque decían que porque el notariado acaparábamos, tenemos un monopolio y que entonces tendrían que hacerlo los corredores o los contadores o más las SAS, para poder simplificar y detonar la empresa en México, pues perdieron el control, porque yo quisiera saber quién que ha constituido una SAS ha dado un aviso a la unidad de inteligencia financiera. Nadie. Nada más nosotros. Entonces ahí es donde a mí no me parece justo, porque a nosotros nos cargan todas las obligaciones y a las personas que hacen estos de las SAS. Yo te quiero decir que antes yo hacía aproximadamente al mes entre 30 y 35 constituciones de empresas. Hoy si hago 2, pego de brincos a partir de lo de las SAS. ¿Qué son las SAS? Las sociedades anónimas simplificadas en las que generas tú mismo en un portal de la Secretaría de Economía. Y la segunda, el tema de los contratos de mutuo, ¿a quién se los tienen que reportar? ¿Al SAT o a la UIF? Porque el SAT como que todavía se puede medio platicar con ellos, pero la UIF, si quieres cumplir con algo, todo lo ven mal. Entonces, la verdad no sé si es mejor o peor o qué, ¿no? O sea, ¿a quién le tienen que reportar todo el tema de los contratos de mutuo? Esto se reporta a la unidad de inteligencia financiera y ellos en coordinación con el SAT, si te tienen que hacer un requerimiento o una visita, te lo hace el SAT, pero los avisos son a través del portal de la unidad de inteligencia financiera. Pero te quiero decir, hoy en día nosotros como notariado tenemos mucho mejor relación con la unidad de inteligencia financiera que con el SAT. El SAT está cerrado totalmente. Y tenemos ahorita, por ejemplo, una experiencia hay una empresa que se llama WeTrust, que me imagino que la conocen todos ustedes, que está impulsando el tema de la distribución digital notarial. Tenemos 4 notarios identificados de Sinaloa que están haciendo ya constitución de empresas supuestamente digitales y las hacen vía un Zoom. Yo ya tuve en mis manos una donde el notario en Guasave constituye una empresa teniendo a los comparecientes, uno en Monterrey y otro en la Ciudad de México. Y así yo digo, ¿cómo les tomo las firmas? ¿Cómo les tomo el dato biométrico? Nada, con la fe del notario de que dijo ser fulano, constituyó la empresa. Pero lo más grave es que les crearon una RFC y las inscribieron en el Registro Público de Comercio. Pues fuimos a ver al jefe del SAT y decirle, oiga, pues ustedes lo primero que tienen es no crearles RFC a este tipo de empresas, porque la verdad esta empresa es nula, están engañando a las personas. Hoy en día no hay ninguna legislación en el país, salvo la Ciudad de México, que regule la función digital notarial. Apenas estamos en el tránsito para eso, pero obviamente no hay un marco legal que te diga que sí, o sea, ninguna ley de notariado en el país más que la de la Ciudad de México, que apenas va a transitar, prevé la función notarial digital. Por eso es que están engañando a las personas.
y es esta empresa de Whitlock quien está atrás, y lo que ellos quieren es que el notariado ejerzamos un acto de autoridad para poderse amparar, porque tengo entendido que dentro de esta empresa hay 2 ministros de la Corte que ya tienen una estrategia legal de cómo van a ganar el amparo y así ya poder validar este tipo de actuaciones. Pero a mí me parece rarísimo, no nada más porque te pueden estar engañando de que la persona que está atrás de la computadora no es, sino que están violando el principio de territorialidad. Yo soy notaria para empezar en Oaxaca, no me puedo meter a hacer actos en Nuevo León, en la Ciudad de México, si no se va a hacer un relajo, bueno, pues ya lo están haciendo, ¿no? Y el SAT no le quiere entrar. Por eso te digo, ahorita tenemos mejor relación con la UCR. Gracias. Dos más. Sí, no, Bueno, sí, es para el doctor. Una pregunta, enfocaste mucho en tu presentación en empresas que se están constituyendo a partir de la ley. ¿Hay efecto de actualización hacia las anteriores, para no hablar de retroactividad porque ahí es otro tema? Y la segunda sería, muchos de los avisos que enunciaste aquí están basados en misceláneas. Y sabemos que miscelánea no es ley, son recomendaciones. Entonces, ¿qué tanta defensa tiene en ese sentido de que no te presenten la información? bueno, de tu primera pregunta es, obviamente todas las empresas constituidas anteriormente a esta fecha, pues no tienen por qué cumplir con esta obligación. Y me centré en esto porque la ley es muy clara, dice, en el acto fundacional, en el acto que tú creas la fecha, ahí, digo la empresa, ahí es donde tengo que pedir todo esto. Cuando se modifica, cuando aumenta, disminuye capital, ya no tengo yo que pedir. Esto nada más en el momento que nace la persona moral o que nace el fideicomiso, y esto es a partir del 2021. Todo lo anterior, por supuesto, que no entra aquí. Te lo comento, perdón, porque me he topado con notarios que están pidiendo toda esa actualización. No, yo te diría que sí entramos, la verdad, en un principio en un terror de que por querer cumplir o no hacernos sujetos a una sanción, se empezó a pedir documentación. Por eso es que hemos tenido estas reuniones con las autoridades para que nos vayan definiendo a partir de cuándo. A partir del año pasado, en nuestro seminario fiscal, se fue en enero, ahí claramente la autoridad nos va a decir, esto es solamente en el acto fundacional. Si ustedes hacen una modificación a su empresa que constituyeron hace 10 años, no tienen por qué hacerlo, nada más en el momento que nace la empresa o el fideicomiso. Y es a partir del 2021 cuando ya se hace obligatorio esta norma. Si te piden algo anterior, ahí a lo mejor es porque quieren pecar de prudente el notario o porque no está actualizado y no sabe que no lo tiene que hacer. Ahora, lo que comentas de lo que se tiene que pedir de la miscelánea, ya están en el reglamento, ya está lo del ALES, todo esto que ya está en la ley. Entonces, eso sí lo tenemos forzosamente que pedir en el acto fundacional. Hacia otra Bueno, siguiendo la misma pregunta, bueno, creo que ya lo contestaste, no sé si aplique también para, en el caso de un mandato general para pleitos y cobranzas, actos de dominio, actos de administración de dominio limitado, que se hayan generado anteriores a la ley de lavado y vas a vender, por ejemplo, una propiedad, te tiene que actualizar, dijéramos, la identificación del que lo otorgó. De preferencia sí. Pero hay sí, la palabra preferencia, pero no es obligatorio porque ese poder se entiende que lo dieron antes de que entrara en vigor esto. Sin embargo, lo único que sí es, van a tener que checar que no haya sido revocado, obviamente. Así es. Es decir, si no ha sido revocado, pues como tiene fecha ya anterior a que entrara en la ley, pues no tienes que llevar actualizada la credencial de elector. Que realmente esto es algo también bien importante y bien complicado. Mucha gente pasa, por ejemplo, yo soy de Oaxaca, que hay mucho migrante, dejan un poder para que vendan las propiedades y se van, nunca más los vuelven a ver. Entonces, ¿cómo es posible que si ejercen ese poder 3, 4 años después, pues yo le pueda pedir a la persona que me traiga actualizada la INE, o 3 meses también del comprobante de domicilio si la gente ya no está? Entonces es bien complicado, pero eso sí ya es a criterio del notario. Pero en el caso que me estás planteando, como es un poder que se emitió antes de la fecha, pues no tendría por qué pedirte que sea actualizada la credencial del elector. De acuerdo. Presidente, esta es muy sencilla, pero creo que tiene que ver con todo lo que hacemos nosotros. Y hay varias plataformas tecnológicas, como algunas otras, donde ya las actas de las juntas te las mandan para que las firmes electrónicamente en esa plataforma. Sí. Y inclusive el acta, si no estás de acuerdo, lo modificas, etc.
Pero ahorita que tú mencionabas que deberías de guardar la física para soportar la digital, pues yo no sé cómo lleven estas actas digitales con el notario, ¿no? Sobre todo que hay muchos acuerdos de asamblea que pues están en el medio digital y cómo lo notarizan, ¿no? A lo que voy es que tiene validez este procedimiento. Sí, sí lo tiene porque el año pasado se modificó ya la ley y ya se pueden hacer las asambleas a distancia. Ahí sí, esas sí ya están en ley contempladas las asambleas a distancia, las asambleas digitales, y entonces estas sí tienen validez con la cadena esta que les ponen atrás. Yo la verdad es que no he visto una, no me ha tocado ver, pero sí sé que les dan una cadena digital que es con la que el notario lo valida. A lo que me refiero con lo de las firmas autógrafas es con el cuestionario del dueño beneficiario controlador, que es cuando tú se lo das a firmar al cliente para que te diga si hay o no un dueño beneficiario. Entonces esa carta sí tienes que tenerla en físico firmada y es la que no puedes digitalizar, o si la digitalizas conservas la física. A esa es a la que me refiero. No, pero las asambleas desde el año pasado ya están aprobadas por ley, las asambleas digitales tienen validez perfectamente. Pues a nombre del Colegio de Consejeros, tenemos un pequeño presentito. Gracias. La realidad es que disfrutamos muchísimo eso de no haber tenido aquí con nosotros, directa de la fuente. Y estás también convocada en la 15 de marzo, si no tiene nada. Padrísimo. Mujeres. No, pues yo encantada y muy agradecida de verdad con todos ustedes. Un fuerte aplauso. Sobre todo un gremio de seguridad y certeza jurídica, y que aunque existan estas pues, iniciativas, digamos, que impulsen a lo mejor temas más simplificados, yo creo que no podemos dejar atrás el legado que tiene el notariado, la matricidad que tiene el notariado y sobre todo la seguridad que les va a dar a cada uno de ustedes en todos los actos y los hechos que ocurran en nuestra fe, y que por supuesto nos tengan como aliados, y yo encantada de estar las veces que me hagan el favor de invitarme. Muchísimas gracias. Gracias.